Bueno, bienvenidos una vez más. Hoy les quiero hablar de uno de mis artistas favoritos. Es uno de mis artistas favoritos porque primero empezó en las calles haciendo arte callejero y segundo es uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Les estoy hablando de Jean-Michel Basquiat. La historia de este artista es muy interesante y muy conmovedora. Este artista nació en 1960 en Brooklyn más exactamente y tiene tremendas raíces porque es hijo de un haitiano y de una puertorriqueña, lo cual hace que haya nacido en un hogar multicultural. Hablaban francés, hablaban español y hablaban inglés. Su madre Matilde fue su primer contacto con el arte. Ella lo motivaba, lo llevaba a museos y lo animaba a dibujar en hojas de papel. Y Jean-Michel más adelante llamaría estas hojas de papel mis primeras galerías. Jean-Michel Basquiat a los 7 años fue atropellado por un coche y estando en recuperación su madre le llevó un libro que se llamaba The Grey's Anatomy. Este libro lo influyó y más adelante dibujaría cosas como esqueletos, órganos y anatomía humana en general. Cuando Jean-Michel fue adolescente conoció a Al Díaz y con este personaje crearon un colectivo artístico callejero que se llamaba Samo, el cual se basaba en escribir poesía en la calle, frases. Las siglas de Samo traducían básicamente Same Old. Eran declaraciones muy breves, pero tenían una alta carga de significado. Más adelante, cuando Jean-Michel decidió cerrar este capítulo, escribió Samo is Dead para concluirlo y ese fue básicamente su última escritura callejera con Samo. Jean-Michel era un genio autodidacta. Él nunca tuvo educación formal, pero era realmente un genio. Él tenía una curiosidad insaciable. Pintaba donde encontraba superficie, pintaba ventanas, puertas, neveras, todo lo que encontraba. Y fue porque nunca tuvo esta educación formal. Esto lo convirtió en un artista diferente, crudo y sin las limitaciones tradicionales que trae consigo la escuela de arte. Se dice que Basquiat era capaz de recitar versos completos de Shakespeare o de la Biblia. Todo esto y muchas otras cosas como el jazz y la cultura pop eran mezcladas en sus dibujos. Cuando tenía 20 años, en una fiesta, conoce a Andy Warhol y en lugar de solo hablar, le quiso vender sus postales de arte. Eran postales hechas a mano y algo que Andy Warhol jamás había visto. Y este fue el inicio de una relación tumultuosa, pero muy influyente. Uno de sus elementos o símbolos más reconocidos es la corona de 3 puntas. Esta que ustedes ven acá. Esta corona no era solo un elemento decorativo, sino era una afirmación de orgullo y de empoderamiento hacia su propio arte. Basquiat usaba esta corona para honrar a héroes afrodescendientes e históricos, como boxeadores, músicos de jazz y hasta figuras religiosas. Tiene una obra que se llama Charlie the First, que es dedicada a Charlie Parker. Y en esta obra escribió Must Young Kings Get Their Heads Cut Off. Es decir, que él está viendo el arte y la fama como algo vulnerable, quizá efímero, incluso peligroso. Aunque la colaboración de Basquiat y de Warhol fue muy criticada en su tiempo, muy polémica, exploraba temas como la fama, el poder, incluso la superficialidad de la cultura moderna. Basquiat admiraba tanto a Andy Warhol que después de su muerte cayó en una profunda depresión. Muchos creen que esto aceleró su declive. Y no sé si sabían, pero Madonna y Basquiat fueron pareja, brevemente. Y se dice que Basquiat intentó recuperar todas las pinturas que le había regalado mientras eran pareja. Y las pintó de negro. Y es que Basquiat, igual que a mí, le gustaba mucho el jazz. Le gustaba artistas como Charlie Parker, como Miles Davis. Tiene una obra que me encanta que se llama Horn Players. Y es obviamente una referencia al jazz. Basquiat, antes de ser famoso, tenía una banda que se llamaba Grey. Y era una locura, usaban instrumentos abstractos y sonidos experimentales. Desde allí ya estaba reflejando su estilo artístico en la música. Jean-Michel Basquiat alcanzó la fama muy joven, pero él sabía que la industria en la que se movía era una industria racista. La industria del arte en ese momento era clasista, elitista, y él sabía que era una industria que lo explotaba. Mucha gente lo consideraba como algo exótico, más que un genio, un artista. Y él se sentía atrapado entre estas emociones, entre ser el chico negro, exótico, o ser el artista genio. De cualquier manera, las élites artísticas lo adoraban. Jean-Michel pasó al club de los 27. Él murió trágicamente de una sobredosis de drogas. Eso sí es innegable que su impacto en el arte es inigualable y muy profundo. A pesar de todos estos demonios internos, Jean-Michel dejó más o menos 1000 pinturas y 2000 dibujos. Y eso que fue una carrera muy corta. Incluso después de su muerte, sigue rompiendo récords en subastas. En 2017 vendió una obra por
$110.5 millones y es catalogada una de las obras artísticas más costosas. Jean-Michel para mí no es solamente un artista, yo siento que fue como un cronista de su tiempo, de su era. Su arte capturó cosas como las tensiones raciales, la cultura del consumo y en general el alma de Nueva York de los años 80. Pero mucho más allá de las cifras y de los récords, de los números que generó, el verdadero legado de Jean-Michel radica en que nos mostró que el arte puede ser un arma, puede ser usado como protesta. Es una declaración de orgullo y de una conversación universal que todos debemos tener. Así que yo te invito a que la próxima vez que tú veas una obra de Jean-Michel, te detengas y la analices, la veas, incluso que escuches lo que tiene para decirte. Porque yo siento que Jean-Michel tenía la capacidad de hacer que el arte hablara. Yo veo estas obras y siento que suenan, incluso que se mueven. Otra de las cosas que me enseña Jean-Michel y toda su obra es no olvidar las raíces. Si ustedes se dan cuenta, su descendencia haitiana y puertorriqueña está siempre presente en sus obras. Y si le ponen mucha atención, verán que en las obras hay elementos de vudú, por ejemplo, o palabras en español, o incluso referencias a la diáspora africana. Y es que valorar tus raíces te da identidad y te da poder. Puedes usar esto como un lenguaje propio que te va a definir y te va a hacer único. Y eso que te hace único va a ser de tus mayores fortalezas en el arte. De ahí viene la originalidad. Y esto no solamente aplica para el arte, también puede ser en tu trabajo, en tu estudio, en lo que sea, en la vida misma, en la forma en que actúas. Y es que aunque Basquiat nunca terminó sus estudios o nunca fue a la escuela de artes, nunca dejó de aprender. Es decir, que uno no tiene que tener los mejores cursos o la mejor educación para tener buen arte. Un buen artista tiene a la mano libros, conversaciones, en el cine, de otros artistas, todo gratuito. Es simplemente la curiosidad por aprender lo que te va a hacer llegar más allá que los demás. Y eso se refleja mucho en la obra de Jean-Michel. Es un conocimiento muy enciclopédico. Mezcla historia, ciencia, literatura, cultura pop en general. Y es que el aprendizaje no solo ocurre en los salones de clase o en las aulas. El truco es mantenerse curioso. Otra cosa que nos enseña Jean-Michel es el valor de ser auténtico. Él nunca trató de encajar. Nunca trató de adaptarse a moldes. Su estilo era crudo, directo, lleno de emociones. Desafiaba las normas. Y es que muchas veces cuando tratas de ajustarte, pasas desapercibido. Lo que te hace auténtico es lo que hará que te recuerden. Tú muéstrate tal como eres. Así desafíes las normas, no importa. Otra cosa que nos enseña Jean-Michel es la forma de usar el arte como protesta o conversación. Sus cuadros pueden llegar a hablar desde desigualdad racial hasta colonialismo, incluso hasta explotación. Hay obras, por ejemplo, como Defacement, en las que trata temas de abuso policial contra los afrodescendientes. Un tema muy recurrente y que hasta el momento sigue pasando. Lo que hacía único y diferente sus piezas, sus pinturas, sus dibujos, es que mezclaba temas críticos y muy importantes con una poética visual muy interesante y muy divertida. Y es que no importa en qué rama del arte tú te desarrolles, si es pintura, si es música, si es cine, si es escultura, cualquiera puede abrir temas de conversación y debates, puede cuestionar sistemas, tu arte puede generar cambios. Y es que pensar en uno está bien, pero cuando tú usas tu voz para pensar en algo más grande que tú, es mucho más interesante. Jean-Michel nos enseña que no hay que tener miedo al fracaso, ni al caos. Jean-Michel vivía en un estado constante de caos creativo. Todo su estudio era lleno de lienzos, de papeles, era un desorden. Pero todo esto lo usaba como una base para su arte. Jean-Michel a menudo empezaba las obras y no tenía ni idea cómo terminarían. Y aunque a veces hay que ser ordenado, también el caos puede ser muy fértil. No tienes que tener todo controlado, no hay que planear todo antes de comenzar. A veces simplemente empezar es suficiente y durante el proceso es que va a ocurrir la magia. También es importante decir que Basquiat nos enseñó cómo la colaboración nos enriquece. Él sabía que era un genio. Basquiat sabía lo bueno que él era, confiaba en su instinto, pero también sabía que una colaboración podría llevar su arte al siguiente nivel. Y allí, cuando conoce a Andy Warhol, aunque fue muy criticada su relación, fue demasiado importante para su carrera. Le permitió explorar ideas nuevas y conocer y abrir nuevos horizontes. Por eso yo creo que hay que reunirse con artistas que lo desafíen y lo inspiren a uno. Y es que aunque las colaboraciones muchas veces no son fáciles, pueden llevarte a lugares que jamás te imaginaste. Otra cosa muy interesante es que podemos ver en el trabajo de Jean-Michel el precio de la fama y de la fama joven, el éxito rápido. Muchas veces queremos llegar al éxito ya, de inmediato, y creemos que ese es el final, pero no hay que olvidar que el éxito y la fama vienen con grandes responsabilidades. A Jean-Michel le llegó con depresión, con presión, con explotación, con aislamiento. Muchas veces esto se volvió en contra suyo, haciéndolo sentir que él valiera por ser un negro exótico, más que por su talento.
Así que nosotros como artistas tenemos que tener en cuenta que el éxito no lo es todo. Hay que cuidar la salud emocional y mental y no podemos dejar que los otros definan nuestro valor. Hay que recordar constantemente de dónde venimos, por dónde empezaste. También es muy importante aprender de Basquiat en cómo crear un lenguaje propio. Él tenía símbolos propios, colores, formas únicas que solo él tenía, que solo las personas que se detenían a observarlo podían descifrarlo. Y es que su obra no se dedicaba a dar respuestas, más bien generaba preguntas. Por eso yo creo que no hay que tener miedo a ser incomprendido o ser complejo al principio. Muchas veces la originalidad puede ser difícil de entender, pero justo eso es lo que te hará inolvidable. Otra cosa que me queda de Basquiat es la dualidad de la vida y cómo afrontarlo. Jean-Michel vivió entre la riqueza y la pobreza, entre la cultura y la calle, entre el arte y el activismo. Y todas esas dualidades se reflejan en su historia y en su arte. Es decir, que todos estos contrastes que uno tiene en la vida coexisten y se alimentan entre sí. Así que las cosas no son ni blancas ni negras, todo tiene una gama de grises, matices. El truco sería abrazar estas contraindicaciones y hacer algo bueno con ellas. Jean-Michel nos enseñó que el legado es mucho más importante que el tiempo vivido. Y es que aunque Jean-Michel murió muy joven a los 27 años, dejó un legado que todavía sigue creciendo. Décadas después, su impacto no está solamente en el mundo del arte, también está en la moda y en la cultura pop. Y esto me hace pensar que no importa cuánto tiempo tengas, lo importante es qué haces con él. Es decir, qué importa qué edad tengas, lo importante es qué haces en ese momento. Y es que cada acción que uno hace es como sembrar algo que tendrá una cosecha mucho tiempo después. En conclusión, ¿qué me puede dejar Basquiat? Yo realmente pienso que Basquiat nos enseñó que el arte puede ser una extensión de la vida, es decir, un espejo de nuestras luchas, si así se quiere. Es un homenaje a nuestras propias historias. Nos dejó un legado que trasciende más allá de los lienzos o el papel. Y es que los artistas no dejamos simplemente materia, no es pintar un cuadro, no es materia lo que se deja el alma puesta en una obra. Quizá eres artista o quizá no. ¿Qué legado estás dejando hoy? ¿Qué historia van a contar cuando tú ya no estés? En fin, Jean-Michel Basquiat es un artista que me encanta y me ha enseñado demasiado. Espero que ustedes también. Y si no lo conocían, cada vez que vean una obra puedan ir y analizarla, observarla y tal vez descifrarla. Quizá encuentren cosas que les van a interesar mucho. Me gustaría saber qué piensan de Jean-Michel Basquiat en los comentarios. Gracias y hasta la próxima.